tuvimos el momento para alabarte y exaltarte, Señor. En este momento te pedimos que ilumines nuestra mente y corazón, Señor Jesús, para la palabra que traes para tu pueblo. Señor Jesús, utiliza mis labios, mi boca, Señor Jesús, para transmitir el mensaje que tú quieres traernos a cada uno de nosotros. Bendice a los que vienen de camino, Señor Jesús. También bendice a los que están presentes, como a los que están en casa escuchando tu palabra, Señor Jesús, buscando de tu presencia. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema de esta noche se llama el cuerpo de Cristo unido en las buenas y en las malas. De nuevo, el cuerpo de Cristo unidos en las buenas y en las malas. Ok. Vamos a leer o vamos a tomar como base Romanos 12:15. Así que me acompañan, por favor, Romanos 12:15. Ok. Cuando lo tengan me dicen amén para que lo leamos juntos. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Que el Señor añada más sabiduría a esta palabra para todos nosotros. Ok, dice el Señor en este versículo que tenemos que gozarnos con los que se gozan, o sea que tenemos que estar alegres con los que están alegres, pero también tenemos que estar con los que lloran. O sea, en la humanidad es bonito, ¿verdad? Estar en esos momentos alegres donde estamos todos sonriendo, compartiendo una alegría, cuando hay abundancia, cuando todo va bien, cuando tenemos logros, nos gusta celebrar los logros de otras personas, nuestros logros. Cuando todo es alegría es bonito estar presente, ¿verdad? Pero cuando la persona está llorando por una dificultad, ya sea económica, de salud, alguna pérdida familiar, ahí sí nos cuesta estar, ¿verdad? Y el Señor dice que tenemos que estar juntos en todo momento, en las buenas y en las malas, así como es el título de esta noche, el cuerpo de Cristo unido en las buenas y en las malas. Hay un dicho colombiano de que el otro día veíamos algo con Briana y decía este señor, le reclamaba a la persona y le decía, a usted le gusta estar en las gozosas, pero no le gusta estar en las dolorosas. O sea, quiere decir de que le gusta estar en los buenos momentos, pero en los malos momentos sale corriendo. Entonces, es un dicho bien cierto. Como les decía, el Señor manda de que estemos con los que están felices y con los que no. Es necesario que nosotros tengamos ese corazón noble para estar con las personas que necesitan del Señor. Quizás no es tanto que necesiten de nosotros, es que necesitan del Señor. Y nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de esperanza al que no tiene esperanza. Y también el Señor, cuando estaba preparando el tema, porque de verdad oraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que lleve a tu pueblo? ¿Qué palabra quieres? Y me costó mucho a la hora de como que me diera el mensaje, pero a medida, cuando me dio el versículo, empezó a traer muchos versículos y me llevó a algo que está pasando en la actualidad. A veces mis bichos dicen que yo soy alarmista, pero sin ánimo de ser alarmista en este momento, los economistas del mundo o alrededor del mundo hablan de un alza de costos de todo, ¿verdad? Por lo que está pasando al otro lado del mundo, la guerra que está pasando al otro lado. Dice los economistas de que va a haber un alza de costos en todo, eso incluye la gasolina, el alimento, y dice que ahí esto incluye la inflación energética a causa de la guerra, ¿verdad? ¿Y qué es la inflación energética? Preguntándome yo qué era. Y dice que es el aumento sostenido y generalizado de los precios de productos energéticos como gasolina, electricidad, gas natural y carbón. Y puede ser que ellos tengan razón. Y puede ser de que estamos viviendo una realidad que está pronta a venir a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino al mundo. Y bueno, antes de ponernos así como alarmistas, pensemos que nosotros que estamos con Cristo tenemos una esperanza. Por eso es necesario que el que está afuera, es necesario que venga a los pies de Cristo para que cuando esto suceda, si es que sucede, aunque todo gira o todo se ve como así va a pasar, ¿verdad?
de todos modos el Señor ya nos había advertido, ¿verdad? Lo que estaba por venir. Y creo que esos son los tiempos peligrosos, ¿verdad? De que no solo puede faltar quizás lo material, pero también puede faltar la fe. Estamos en tiempos peligrosos en cuestión de fe. Tenemos que aumentar nuestra fe por medio de la palabra del Señor para que cuando esto suceda, si es que sucede ahorita, esto va a suceder, no sé en qué tiempo, pero si llega a suceder en nuestro tiempo, estar preparados. Algo que me llamaba la atención es de que ellos recomiendan que tengamos comida de reserva, ¿verdad? Decía que tengamos enlatados, agua, arroz, velas, cosas que no se arruinan tan rápido, ¿verdad? Y hay cosas que podamos preparar. Pero, ¿qué pasa con las personas que vamos pasando el día a día con pocos recursos? Porque a veces no tenemos para ir pasando el día, ¿verdad? Pero no tenemos para comprar de más para ir reservando. Lo ideal es que sí, ¿verdad? Comprar un poquito más y guardando un poquito de cada cosa, pero si no se puede, ¿qué va a pasar con las personas que no puedan? Nos toca volver a la palabra del Señor y recordar sus promesas, porque Él ahí tiene muchas promesas. El Señor traía a mi mente de nuevo el versículo que me dio cuando estaba en el hospital, cuando yo todavía no me había dado cuenta que no iba a recibir un salario. Y Él me decía, me daba Filipenses 4:19. Si quieren buscarlo, lo buscan, y si no, lo apuntan y lo leen en su casita por cuestión de tiempo. Pero en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando el Señor nos da una promesa, es que la va a cumplir. Amén. Porque también dice su palabra, y vamos a citar otro versículo que está en Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, hermanos, en tiempos difíciles lo que nos queda es agarrarnos más de la mano del Señor. Escudriñar su palabra, porque ahí están sus promesas. Que cuando nosotros nos sintamos angustiados o preocupados, porque sea como sea, humanamente, la carne siente miedo, uno más los que tenemos hijos. Pensamos, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Más si hay un bebé, ¿qué va a pasar con el bebé? Pero el Señor nos ha mostrado a lo largo de los tiempos que Él siempre ha tenido cuidado de sus hijos. Si nosotros estamos confiando y creemos firmemente y de verdad estamos caminando con el Señor, sabemos que podemos ser llamados sus hijos. Ese es un privilegio enorme, poder decir que somos hijos de Dios. Y por ende, quiere decir que estamos cubiertos con su sangre, tenemos su cobertura, y si Él promete que va a suplir todo, Él lo hará, hermano. Así que no importa lo que el mundo diga allá afuera, no importa lo que el hombre diga allá afuera, el Señor es quien nos sostiene en su mano poderosa, y es el que siempre va a proveer todo lo necesario para nosotros, para nuestros hijos. También quería traerles a memoria también Primera de Reyes 17 del 1 al 6. Leámoslo juntos. Primera de Reyes 17 del 1 al 6. Me gustaría que sí lo leamos juntos, porque quiero que nos quede en la mente y en el corazón lo que el Señor puede hacer por nosotros. Amén. Y van a decir, esta hermana siempre viene con cosas alarmistas. Pero no, hermanos, la verdad es que el Señor, de verdad que me costó esta vez, decía, Señor, ¿qué quieres que predique? Pero esto es lo que puso el Señor y hay que ser obediente. Porque yo no les voy a negar, a mí también me da miedo cuando se tocan esos temas, hay un cierto temor, pero después el Señor me recuerda, y yo creo que por eso también lo hace. Primeramente para recordarme a mí, quién es quien me sostiene a mí, y venir y compartirles a ustedes, por si lo mismo les pasa a ustedes. Y en Primera de Reyes 17, vamos a leer del 1 al 6, dice, perdón que me pasé del libro, un segundito. Bueno, aquí lo tengo. Dice, el 17 dice, el título se llama Elías predice la sequía. Y el 17 dice, entonces Elías Tisbita, ya que, no sé qué, perdón, déjeme buscarlo en la Biblia porque lo traje escrito. Denme un segundo, perdón. Voy a buscar en la Biblia porque no vaya a ser que esté mal lo que copié y pegué. Un segundito.
Lo siento, hermanos. Ya me puse nerviosa, ¿ven? El tema me da nervio. Ok, Primera de Reyes. Ya casi. 17. Ok, perdona la demora. Aquí estamos ya. Ok. Elías predice la sequía, dice. Entonces Elías Tisbita, no sé si así se pronuncia, que era de los moradores de Galad, dijo a Acabad, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y dice el 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Saben de que cuando uno está en la escuela dominical le cuentan estas historias, ¿verdad? Y uno piensa, quizás como niño, que son cuentos. Pero no, hermanos, si se ponen a pensar, esas son cosas que realmente pasaron. El mismo Dios que tuvo cuidado de Elías, que mandó a los cuervos que le dieran pan y carne, tanto como en la mañana y en la tarde, es quien mandará a ángeles para que nos manden a nosotros el alimento el día que sea necesario. Y también algo que me llama mucho la atención de esto que pasó es que él fue obediente. Él escuchó la voz del Señor y fue obediente y fue al lugar donde él le dijo y creyó en él. Porque, ¿qué pudo haber dicho él? Ay, no, ¿y cómo va a creer de que unos cuervos me van a llevar de comer? O sea, eso humanamente suena ilógico. Pero si nosotros vivimos conforme a no se penetre en nuestra alma, porque cuando sea así recordemos, vayamos a la palabra y recordemos sus promesas, recordemos lo que Él ya hizo en el pasado, Él lo hará también en el presente, porque es el mismo Dios. Amén. En Mateo 6:25, si gustan lo buscamos. Mateo 6:25. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 6:25 y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este versículo es bastante popular. Lo hemos escuchado muchas veces y es el versículo quizás que más nos comparten a la hora de que tenemos dificultades, que nos falta algo material. Pero el Señor me lo ponía en el corazón porque creo que quiere que lo recordemos y lo creamos. No solamente que lo leamos, sino que lo creamos firmemente que Él, aunque que no nos afanemos, porque a veces queremos trabajar de más, porque no nos vayamos lejos. Ayer, con tal de terminar mi trabajo, me tocó trabajar 2 horas y media más sin goce de sueldo. Y afanada yo por salir con eso. Pero ¿qué dice el Señor? Que no nos afanemos. Y dice la palabra también que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Y es necesario, porque yo hablaba con alguien ahora y le decía, Dios mío, yo ya no sé dónde sacar tiempo. Me sentía tan frustrada y yo no sé si también al pastor o a los que predican aquí les pasan que tienen luchas cuando hay que traer palabra, hay luchas. Y tenía yo esa lucha de que yo me sentía tan decaída, me sentía tan preocupada, me sentía tan angustiada y pensaba entonces, decía, Señor, tengo que llevar palabra, dame qué palabra quieres que lleve. Y yo apurando al Señor, ¿verdad? Apurando al Señor, ¿y qué quieres que lleve? Porque yo estaba pensando en que tenía que traer palabra, pero también estaba pensando que tenía que terminar el trabajo. Estaba pensando de que estoy estudiando. Estaba pensando que hay que hacerle comida a los bichos. Estaba pensando que no he hecho algunos pagos. Dios mío, entonces yo decía, Dios mío, tan afanada. Y yo digo, y Señor, ¿y en qué momento voy a...? Y dice, los doctores, tiene que tomarse el tiempo para comer bien, ¿verdad? Para ejercitarse, lo que hablábamos aquel día con la mamita. Que de dónde va a sacar uno tiempo, uno tiene que cuidarse también, uno como mujer, como mamá, tiene que sacar tiempo también para cuidarse. Y eso de cuidarse es también para los hijos,
porque así ellos no quedan desamparados. Entonces, es un montón de cosas y es lo que el Señor nos dice. ¿Qué pasó? Vine yo y oré y dije, Señor, yo ya no puedo con todo esto. De verdad que yo no puedo. Ayúdame, por favor, ayúdame. No me están preguntando, pero le dije yo a Briana, hasta el momento no he recibido confirmación de lo que el Señor quiere que yo hable ahora. Y hablando con una persona y me dijo, ¿quién dice que no tiene tema? Porque nos pusimos a hablar de unas cosas y ¿quién dice que no? Y por medio de esa persona el Señor me confirmó. Y cuando me dio el versículo como guía, me empezó a dar una y mil cosas. O sea, Dios mío, yo dije, gracias Señor, porque de verdad, o sea, yo presionando al Señor porque me diera el tema y en realidad el Señor sabe en qué momento tenemos que ser pacientes. Si el Señor dice que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, nosotros no podemos estar apurando al Señor en el tiempo de nosotros. En el tiempo justo lo va a dar. Me lo dio en mi hora de almuerzo, tomé mi hora de almuerzo a las 3:30, de 3:30 a 4:30 porque no había tenido tiempo por el trabajo. Y a esa hora el Señor me dio la palabra. Y glorifico al Señor porque Él es quien ha dado la palabra. Así que dice que no nos afanemos por nuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que ha de vestir. Y eso lo tenemos bien comprobado los que somos papás. Cuando a los niños ya no les queda la ropa, de repente viene una bolsada de ropa que, mire, ¿será que no se ofende si le regalo esta ropa? ¿Qué nos vamos a ofender qué alegría que nos traigan algo para nuestros hijos? Y o sea, y no es una ofensa porque sabes que ya está usadita, no importa, pero el Señor ocupa a cualquier persona para ayudarnos. Y ahí se cumple la palabra que dice que no nos preocupemos por lo que vamos a vestir. Porque incluso me ha pasado de que a veces en aquellos tiempos cuando tenía entrevistas no tenía ropa adecuada para entrevistas y ahí llegaba alguien, mire, un pantalón de vestir, una blusa de vestir, y el Señor tiene cuidado de cada cosa y esas no son casualidades. O sea, nosotros estoy más que seguro que cada quien podemos testificar cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, ya sea dándonos algo material o algo espiritual, porque el Señor es bueno. Así que dice, él pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, él dice, ¿por qué se preocupan tanto? Así que el Señor también en su palabra nos manda que regresemos a las sendas antiguas. Y yo le decía al Señor, ¿qué es eso? Porque no entendía qué es eso. Yo lo escuchaba y no sabía. Yo decía, y a veces uno escucha y repite y no sabe qué significa. Pues ahora el Señor me enseñó qué significa regresar a las sendas antiguas. Y esto lo vamos a ver en Jeremías 6:16. Quien quiera acompañarme lo puede buscar y si no, con gusto se los leo. Jeremías 6:16. Amén. Jeremías 6:16. Ok, dice la palabra así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Así que el Señor dice que paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y dice aquí que es el buen camino y Él nos manda que andemos por él. Pero en la porción dice, mas dijeron no andaremos. O sea que los que estaban escuchando esto no obedecieron. Pero nosotros sí podemos obedecer. Estaba buscando un poquito más el significado y dice que el significado de regresar a las sendas antiguas es abandonar la desobediencia y las tradiciones humanas para retomar a la obediencia, sana doctrina y estilo de vida establecidos por Dios desde el principio. Dice que implica examinar las escrituras, obedecer los mandamientos eternos y buscar el buen camino de fe, lo que trae descanso para el alma. ¿Quién no quiere descanso para el alma? ¿A quién le gusta estar angustiado? Yo creo que a nadie le gusta estar angustiado. Y lastimosamente, las angustias también nos traen enfermedades a nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque cuando estamos más estresados es cuando se nos baja la defensa y que nos viene la gripe, nos viene el dolor de estómago. Y o sea, no.
Es terrible cuando uno vive el estrés porque nos dan tantas cosas por no ponerle las cosas al Señor. Debemos de cada mañana decirle al Señor, Señor, te entrego este día, te entrego mi trabajo, te entrego todo lo que tenemos que hacer. Pero dice de que tenemos que buscar el buen camino. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el buen camino? De nuevo, escudriñando la palabra de Dios. Este es nuestro mapa espiritual. Esto es lo que nos va a llevar al monte de Sión. El monte de Sión es la ciudad de Dios. Ahí es donde queremos ir. Así que tenemos que buscar el buen camino, regresar a las sendas antiguas, que yo no entendía qué quería decir, pero el Señor me lo enseñó ahora. Y por eso también el Señor quiere enseñárselo a ustedes. Saben que algo que también me traía a mente es de la iglesia primitiva. Y vamos a Hechos. Vamos a Hechos 2, 44, 47. Me ponía él como ejemplo las sendas antiguas y me ponía de ejemplo a la iglesia primitiva. En Hechos 2, 44, 47. Amén. Ok, el título de este capítulo es la vida, o esta porción de la Biblia dice la vida de los primeros cristianos. Ok, dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Este es un hermoso ejemplo, de lo que el Señor quiere. Ahorita hay tanta división en las iglesias porque hay diferentes denominaciones. No debería de ser así. No debería de ser así. La verdad es que, miren, yo siento de que son tiempos tan delicados que ya no hay tiempo para que nosotros juzguemos al que se ha caído. Ayudemos a levantarse al que se ha caído. Si se ha alejado del Señor, tratemos de traerlo. Algo que me llamaba la atención, hablaba con una hermana. Y en algo puedo estar de acuerdo, en parte estoy de acuerdo y en parte no. Me decía esta hermana, llegó una predicadora y nos dijo, hermanos, ya no es tiempo para que usted esté rogándole al hermano que venga de regreso, cuide su alma porque son tiempos difíciles. Puede ser que tenemos que cuidar si no estamos caminando bien, puede ser, pero también siento que es un pensamiento egoísta, porque el Señor no nos manda que nosotros cuidemos solo nuestra alma. El Señor dice que llevemos las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Entonces, me extrañó mucho de la hermana porque yo sé que la hermana de verdad que escudriña mucho la palabra y me pareció bien fuerte que alguien dijera eso. Y sí, hay que cuidar nuestra salvación porque sí hay que hacerlo. No podemos descuidarnos de nuestra salvación. Sí, son tiempos peligrosos que si nosotros no estamos bien firmes en la roca podemos ser engañados, sí. Pero tampoco vamos a dejar que el alma de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi primo, se pierda. Si hay tiempo, hermanos, de hacerlo, hagámoslo. Quizás va a haber tiempo que ya no se va a poder hacer, pero eso ya el Señor lo va a decidir. Pero ahorita todavía se puede. Están los medios que nosotros donde podemos predicar. Créanme que a veces yo le decía al Señor, Dios mío, decía yo, a veces yo grabo videos con un pequeño mensaje en TikTok. Y yo decía, ay, ¿será que yo lo hago por vanidad, Señor? Pero el Señor me dio un sueño y me decía en el sueño que lo siguiera haciendo. ¿Saben por qué? Porque a veces las personas que están viendo, ve algún mensaje, se detienen a escucharlo y escuchan palabra del Señor por ese medio. Ocupemos los medios para hacer el bien. O sea, yo sé que puede ser arma de doble filo, como lo he dicho anteriormente, que se pierda mucho el tiempo viendo cosas que no vienen de Dios, pero también si lo ocupamos bien para las cosas del Señor, el Señor nos puede hablar por medio de las redes. Así que eso yo siento que es bien delicado. Si ahorita tenemos tiempo de llevar las buenas nuevas de salvación, hagámoslo. Todavía tenemos tiempo de hacerlo. Hagamos ese tiempo para el que esté perdido. Y claro,
También la palabra dice de que el que no quiere escuchar, no traje ese versículo, pero me lo pone ahorita. Hay un versículo que se lo voy a decir a grosso modo que dice de que el que no quiere escuchar, que se sacude los pies y siga adelante. Eso sí, ¿verdad? Usted ya lo intentó. Si el Señor le pone en el corazón que le predique a alguien, hágalo. No tenga miedo, porque si el Señor lo está diciendo, es que Él lo va a respaldar. Si la persona ya no lo quiere recibir, o sea, de verdad, nosotros ya intentamos, la semilla se fue puesta y en su tiempo va a florecer en el corazón de esa persona que se sembró la semilla. No crean, yo voy a dar un pequeño testimonio. Cuando estaba en otra religión, no la voy a decir por respeto a los que nos escuchan, bueno, no es mi intención hablar mal de nadie, pero cuando estaba en otra religión, bueno, lo que pasó fue de que yo vivía en otro país. Cuando vine de ese país, llegó un muchacho y me invitó a la iglesia donde él asistía. Él fue el único que tuvo valor de invitarme a la iglesia, entonces empecé a ir a esa iglesia, empecé a ir a un grupo de jóvenes. Yo le pedí al Señor, pero algo que el Señor sí me ponía era hambre y sed de su palabra. En esa iglesia no se le enseña a las personas a escudriñar palabra, sino que solamente al que está enfrente se le escucha y nadie lleva su Biblia, nadie comprueba lo que se está hablando enfrente, es cierto. Pero el Señor sí ponía mucho en mi corazón leer la palabra. Yo buscaba alguna Biblia y la empezaba a escudriñar. En una de esas que yo le pedí al Señor, Señor, permíteme servirte. Yo no quiero solo estar sentada en una silla, quiero servirte, le decía yo. Pues el Señor me escuchó y bueno, hizo un proceso ahí para poder empezar a servir. Empecé a servir con jóvenes, era líder de jóvenes, gloria a Dios por eso, porque por medio de eso el Señor me mostró, abrió mis ojos espirituales. Yo sí les llevaba como temas preparados de acuerdo a la Biblia sin conocimiento alguno, o sea, yo lo buscaba bajo mi interpretación, pero algo de eso el Señor quería llevarme a donde decía de que, no quiero, bueno, va a ser bien obvio, pero decía de que tenían ojos y no ven, tenían manos y no palpan. Y cuando yo leí eso, yo decía, bueno, entonces si la palabra dice eso, ¿por qué hacemos esto? Y me llevó a otro versículo que también hablaba de las, que se ponen las imágenes en sus hombros y bueno, y yo decía, Dios mío, decía yo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué va este testimonio? Que el Señor, cuando ya tiene la persona puesta en los ojos, Él va a ocupar cualquier medio para traerte a sus pies. Porque a mí me decía, ¿y quién te engañó y quién te dijo? Nadie me dijo la palabra, el Señor por medio de su palabra me lo dijo. Y cuando yo empecé a cuestionar, y a las personas que tenían más tiempo, yo les decía, mire, ¿y por qué pasa esta cosa? ¿Y por qué hacemos esto? Nadie sabía contestarme. ¿Pero por qué? Porque en esas iglesias no se le enseñaba a leer la palabra, nada más escuchar lo que decía al frente. Y algo que a mí me llamaba la atención es de que tenían ahí el que estaba hablando al frente, una persona que le tenía el micrófono en todo el tiempo que habla. Y yo decía, pero ¿y cómo es eso si el Señor vino a servir? ¿Y por qué a Él le sirven? O sea, a mí, el Señor me mostraba tantas cosas y se los prometo que no es por criticar. Este es testimonio nada más de cuando el Señor tiene cuidado de nosotros, va a hacer lo que sea porque vengamos a sus pies. ¿Y a qué viene todo esto? De que el Señor, si nosotros no hablamos y nosotros no llevamos la palabra al que lo necesita, Él va a ocupar cualquier medio. Dice que hasta las piedras van a hablar, si es necesario. Hizo hablar un burro. O sea, de verdad, definitivamente, si tenemos tiempo de predicarle la palabra a alguien, hágalo. Y los que se subían a los buses a predicar, también sembraron esa semilla en mi corazón. Aunque no era para mí, no era conmigo la cosa. En los buses que no se me acercaban a decirme directamente, mira, el Señor te ama y te dice esto y esto y esto y esto es lo que te manda, pero la semilla fue sembrada por medio de una persona que ni siquiera me estaba dando el mensaje a mí, pero el Señor me hablaba por medio de ellos. Así que, hermanos, de verdad, preocupémonos por las almas que todavía no han venido a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para cuando vengan estos tiempos difíciles, también ellos tengan el privilegio de ser cuidados por nuestro Padre Celestial. Ok,
Bueno, el ejemplo de la iglesia primitiva. Todos compartían lo que tenían, ¿verdad? Vendían las cosas, le llevaban al necesitado, compartían el pan, el alimento con las demás personas. Bueno, ellos, como decía, ellos compartían todos. Regresando al tiempo actual. Lo que dicen los economistas, así se dice, ¿verdad? que de acuerdo a ellos, son tiempos malos. Pero como cuerpo de Cristo debemos de recordar que debemos de ayudarnos unos a otros. Saben que hay iglesias que algunas se le pueden denominar como sectas, que hay algo que sí enseñan de bien, que les enseñan a sus congregaciones a guardar comida. Y les enseñan a que guarden comida y les enseñan a que en los días malos, como el tiempo de COVID, compartieran con el que no necesitaba. ¿Sabe que esto yo no veo mucho que se nos enseñe a nosotros? O sea, es bien raro que yo escuche que en una iglesia se le diga, mira hermano, vaya guardando y en tiempos difíciles comparta con el que no tiene. Pero yo siento que son tiempos que debemos de hacerlo. Es tiempo que debemos empezar a guardar no solamente para nosotros, sino también para el cuerpo de Cristo. Es tiempo de que si unos $5 nos quedó, comprar 1 o 2 libras de arroz, otras 2 libras de frijoles, irlo guardando, por si se avecinan tiempos peligrosos en ese sentido de que haya escasez. Así que hay que tomar lo bueno de otras enseñanzas, y yo siento que eso es una buena enseñanza, de que podamos compartir con el que necesita. Bueno, es tiempo de que las iglesias tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Podemos aprender cosas de otras personas, no nos cerremos. Bueno, dice, para ir terminando, por cuestión de tiempo, en Gálatas 6:10, dice, lo voy a leer rapidito, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor no dice que nos olvidemos de nuestra familia, porque una familia es nuestra responsabilidad, pero también Él dice que mayormente con la familia de la fe. Entonces, en tiempos difíciles, hermanos, debemos de estar unidos más que nunca. No importa lo que el hombre diga, lo que importa es que Dios tiene la última palabra. Y que por más que se escuchen alarmas de que viene un fuego para toda la humanidad, quien nos sostiene es Cristo, no lo olvidemos. Y que si hay miedo, como decía al principio, volvamos a la palabra del Señor para que Él nos traiga esa paz en esos momentos de angustia. De igual manera, Él, como decía, ya nos había advertido lo que ha de venir, y eso lo podemos leer en sus casas si gusta, en Mateo 24, del versículo 6 al 14, dice las cosas que han de venir. Perdón. En Mateo 24 dice que van a haber terremotos, guerras, escasez y todo lo demás. Ahí lo podemos ver en Mateo 24, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero, se lo voy a leer rapidito. Dice, en el 6 dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces, dice en el 9, entonces lo entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros. Perdón. Y dice, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perdón. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Perdón. Debemos recordar lo que Él ha prometido lo cumplirá.
No perdamos la fe, hermanos. No nos alarmemos, preparémonos espiritualmente. Alimentemos nuestra fe y si podemos, preparémonos también con alimento. Y si no podemos por el dinero, sin duda alguna tenemos un Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Así que, hermanos, no importa lo que estemos escuchando en los medios, el Señor ya tiene cuidado de nosotros. Todo está escrito en su Biblia y todo en su palabra y todo se va a cumplir, sin duda alguna. Pero tenemos la certeza de que Él es un Dios que nos ama, que Él nos vio primero a nosotros antes que nosotros lo viéramos a Él, y que desde el vientre de nuestra madre puso su mirada en nosotros y tendrá de nosotros cuidados hasta el fin de los tiempos. Gracias. Perdón. Así que, hermanos, esta era la palabra que el Señor traía esta noche. Oremos unos por los otros. Y en tiempo de escasez, hermanos, comuniquémonos. Y yo sé que el Señor, así como tuvo ese amor con la iglesia primitiva, va a poner ese amor en nuestros corazones para que podamos compartir lo poco o lo mucho que tenemos. Así que el Señor les bendiga.